Ejercicio Java número 141. Aquí nos han solicitado que escribamos datos sobre la salida estándar. Ya hemos creado la clase escribir salida estándar y definido el método main. Nosotros hemos utilizado en múltiples ocasiones el objeto .out de la clase system. Por ejemplo, system.out, y aquí podemos utilizar un montón de métodos para imprimir en pantalla. Por ejemplo, uno de los más comunes es print, println o print. Empecemos por print. Este es el más sencillo. Notemos que se trata de un método polimórfico, tiene un montón de opciones. Podemos imprimir object. Cuando imprimimos un object, automáticamente se invoca el método toString para la representación de cadena de caracteres. Directamente un objeto string, un boolean y otros tipos primitivos como float, int y long. También podemos imprimir un arreglo de caracteres que podrían simbolizar en conjunto una cadena de caracteres, ¿vale? También tenemos el método print, que tiene dos versiones sobrecargadas. En primer lugar, recibe una cadena con especificadores de formato. Antes de seguir avanzando, notemos el resultado de imprimir esto en pantalla. El texto Java es genial. Se visualiza acá, pero notemos que no hay salto de línea. Esto se debe a que print no agrega un carácter como barra decreciente n, es decir, esto, un salto de línea, un line break al final de la cadena de caracteres, que sería esto, después de la L. Si volvemos a ejecutar, ya y después de haber agregado este carácter de escape, evidentemente se hace un salto de línea, ¿vale? Ese sería el método print. Otro método interesante como el que nombrábamos ahora es print para formatear la salida. Supongamos que acá tenemos eh, un valor como pi, digamos, redefinámoslo, pi, y utilicemos la versión que viene, la constante que viene en la clase math. El método print viene sobrecargado. El que nos interesa ahora mismo es la primera versión, que tiene una cadena de caracteres para representar el formato y luego un object que corresponde con una lista, con un arreglo variable de elementos. Nosotros podríamos decir aquí porcentaje 2.f, esto es una cadena de formato, y luego invocar especificar, no invocar, especificar pi, la variable con la que vamos a formatear con este especificador de formato. Ejecutemos. Aquí nos imprime el número pi con dos decimales de precisión. Tampoco hace salto de línea de forma automática. Debemos especificarlo de forma explícita. Shift F6, ahí ya tenemos el salto de línea, ¿vale? Entonces, esa es otra de las versiones sobrecargadas que trae el objeto, el método print del objeto out, el objeto static out, ¿vale? Otra versión también sobrecargable es println, system.out.println. Notemos que puede imprimir un object que invoca, como decíamos hace un rato, el método toString, una cadena de caracteres, un primitivo boolean, char, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos métodos que hemos visto hasta ahora imprimen sobre la salida estándar del sistema. Digamos acá, Java 12, punto y coma. Si ejecutamos, en este método println automáticamente sí agrega la barra de el salto de línea al final de la cadena de caracteres. ¿Sí? Notemos que no es necesario
especificar esto. Si lo hacemos, pues adicionalmente crea otro salto de línea. Aquí está, ¿vale? Entonces, con esta parte ya hemos visto cómo imprimir en la salida estándar utilizando diferentes versiones de impresión. Todos estos métodos pertenecen al objeto out de system, system.out. Notemos que es un objeto print string. Entonces, en Java también contamos con otra clase que es printWriter. Entonces, hagamos aquí un salto de línea. Listo. Podemos crear un objeto printWriter. Notemos que se encuentra en el paquete java.io para la gestión de entrada y salida. Entonces, printWriter, new printWriter. ¿Y qué vamos a especificar como elemento donde se va a escribir? Notemos que se puede escribir sobre un file, sobre un output stream, sobre una cadena de caracteres y un montón de opciones. Nosotros lo vamos a hacer sobre un objeto tipo writer. Entonces, uno de esos objetos de tipo writer es system.out. Entonces, después de creado el objeto printWriter, notemos que aquí tenemos acceso a las versiones sobrecargadas de print, de printf y println, ¿vale? Algo a tener en cuenta, cuando imprimimos en pantalla, también podemos hacer concatenación, algo como esto. Supongamos que tengo dos números, el número A, digamos que es 2, y el número B, que es igual a 3. Y otra variable llamada suma que suma A y B, que tiene el resultado de sumar A más B. ¿Listo? Nosotros podríamos hacer esto en pantalla. South para como acceso directo y podemos escribir aquí la suma de concatenamos A más B es igual a y concatenamos suma. ¿Listo? Aquí tenemos un error. Miremos a ver de qué se trata. Dice que hace falta un paréntesis. Pero lo que hace falta es un signo de concatenación, la suma. ¿Listo? Evidentemente esto saca en pantalla 5. Pero ¿qué ocurre si hacemos lo siguiente? System.out.println suma colocamos aquí el signo igual entre comillas simples y luego colocamos acá la cadena 45, que sería 5 la suma, ejecutemos y notemos lo que está pasando aquí. Bueno, aquí faltó hacer un espacio. Está diciendo que 66. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros sabemos que suma es igual a 5, pero aquí lo que está haciendo el operador de suma es no está concatenando, no hace concatenación. En su lugar dice cuál es el valor numérico del signo igual en ASCII. En ASCII el valor numérico es 61. Entonces, si le sumamos 5, da 66, que es lo que tenemos aquí. Igualmente ocurre para Unicode. El valor es 61 del signo igual. ¿Sí? Si hubiéramos colocado esto entre comillas dobles, no hay problema, porque él sabe que cuando enfrente del signo más hay una cadena de caracteres y no un carácter, él lo que hace es concatenar. Ejecutemos. ¿Sí? Ahí ya cambia el resultado.
¿vale? Entonces esto lo debemos tener en cuenta. ¿Listo? Dupliquemos esta línea y dejémosla acá para poder ver la diferencia. Listo, entonces con este ejercicio hemos podido ver el uso del objeto out que contiene varios métodos para impresión en pantalla. Vimos también la clase PrintWriter muy brevemente y al final vimos un caso de muy particular cuando realizamos concatenación con caracteres y con cadenas de caracteres. Esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.